Hola a todos, un día más. Estamos en nuestro sexto programa, en la sección Kintsugi, con nuestro colaborador José Díaz, psicólogo. Hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Un placer estar aquí una semana más, que se me está pasando volando. Hola, José. Hemos estado abordando contigo diferentes temas, como las estrategias para prevenir los conflictos, sobre todo en los últimos programas. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, siguiendo un poco en la línea del programa anterior, nos centraremos en la resolución de esos conflictos, en las relaciones personales, ¿no? No tanto en cómo los podemos evitar o qué hacemos cuando nos estamos encontrando en el conflicto, sino ya una vez ya el conflicto está ahí delante de nosotros, estamos metidos en ellos, pues cómo vamos a poder resolverlo. Entonces, antes de nada, sí que, mira, Marta, por ejemplo, ¿no? Me gustaría preguntarte, a ver si puedes intentar definirme o darme algunos elementos, ¿no? Que para ti sean como principales o muy importantes para poder decir esto es un conflicto, ¿no? Pues mira, yo simplemente te diría que creo que es una confrontación de opiniones y sobre todo un desacuerdo entre diferentes personas. Vale, sí, digamos que es como al final una lucha, una oposición, un choque de ideas, ¿no? Entre dos o más personas, claro. Vale, entonces sí que debemos tener en cuenta también que el conflicto realmente es algo inevitable, es un parte inherente en las relaciones interpersonales y siempre representará un continuo ajuste de la realidad interna y externa, dado que todo al final está en movimiento, tanto a nivel individual como a nivel grupal, familiar o laboral, ¿no? Todos esos espacios que llenamos como personas fluyen y se desarrollan incesantemente, obligándonos a realizar una serie de ajustes cada cierto tiempo. Y esos ajustes, pues, son los conflictos. Entonces, una vez que aceptamos y entendemos que los conflictos siempre van a estar ahí, siempre estarán vinculados a nosotros, lo importante es establecer una serie de estrategias para ver cómo los abordamos y saber cómo manejar esos conflictos. Y creo que es importante ante un conflicto también ser capaz de poder identificar tanto nuestra posición como la que tiene la otra persona en el momento de la resolución de ese conflicto, ¿no? Para saber mejor cómo actuar. Y sobre todo esto, como decía en la presentación, en los últimos programas estuviste comentando sobre todo estrategias para evitar estos conflictos. Pero una vez pasan, ¿cómo nos podrías decir o qué ayuda podrías darnos para la resolución de los mismos? Vale. A ver, para esto, digamos que hay, diferentes ramas, como siempre, ¿no? Diferentes autores que hablan de diferentes estilos de resolución de conflicto, ¿vale? Yo voy a hablar sobre los 4 que están más aceptados empíricamente, por decirlo de alguna manera. Y entonces os lo explico un poquito así por encima, ¿vale? Tenemos el estilo resolutivo de conflictos, el competitivo, o también llamado el 1-0, que es cuando una persona directamente se impone hacia la otra, ¿no? Y lo resuelve imponiéndose a la otra persona. Luego tendríamos el evitativo o el 0-0, que es cuando las dos personas evitan el conflicto y se llega a una resolución poco satisfactoria para los dos, es decir, ninguno de los dos gana, ¿no? Y al final lo que implica es postergar esas conversaciones difíciles o no decir ni que sí ni que no. Por lo tanto, ante ese conflicto estamos dentro, se ingresa en una zona más bien ambigua de no resolución. Luego estaría el estilo de sumisión o de ceder ante la otra persona, que sería el 0-1, donde uno dispone del poder, pero delante del conflicto cede ante el poder, ¿no? De la otra persona. Y por último tendríamos el cooperativo o el 1-1. Que digamos que este es el estilo más asertivo de los 4, ¿no? Que consiste en poder buscar la manera más adaptativa en la que podemos cooperar para ver si las dos personas pueden ganar. Muy bien, José. Y para llevarlo un poquito a la práctica, no solo para que lo entendamos nosotros mejor, sino también todos nuestros oyentes, ¿nos podrías poner algún ejemplo de cada uno de estos estilos de resolución de conflictos? ¿Y así quedará más claro o se verá más fácil? Sí, y tanto. A ver, por ejemplo, para el primero que comentaba, el competitivo, ¿no? Este 1-0, algo que sea así sencillo y que sea muy fácil de entender, seguro que a más de uno le resulta familiar. Por ejemplo, en el trabajo, pues quieres hacer una tarea de una determinada manera, pero viene tu jefe y te dice, no, esto quiero que se haga así. Entonces tú intentas convencerle de que por qué quieres hacerlo de la manera que tú creías que está bien, pero tu jefe, digamos que no entra en razón, ¿no? Y tienes que hacerlo como él dice. Este sería un caso clarísimo
donde el jefe sería el competitivo y el subordinado sería el 0, ¿no? El 1-0, en el que al final pues es sometido o está cediendo para que el conflicto no vaya más. Y si yo aprovecho, mira, para preguntaros, ¿por qué creéis que en este caso el trabajador, su estilo sería el de ceder y no es un estilo evitativo del conflicto? Pues José, yo diría que en este caso no es evitativo porque la otra persona, en este caso el jefe, está luchando por mantener ese conflicto vivo. Entonces no se podría decir que es un 0-0, sino que es un 1-0 y al final el trabajador no le queda otra que pasar por el aro. Y ceder. Y ceder, exacto. Vale, veo que has estado atento. Vale, pues a ver, otro ejemplo, bueno, un ejemplo para el estilo de resolutivo de conflictos, el evitativo, ¿vale? Este que comentábamos, el 0-0, sería, ¿vale? Imaginaos una situación en la que estoy discutiendo con mi pareja por cualquier tema, ¿vale? Por lo que sea, ¿vale? Pero uno de los dos dice, mira, mejor me voy a dar una vuelta. Y cuando vuelva, pues hablamos. Y la otra persona puede estar de acuerdo o no en ese momento, pero sucede, ¿no? Uno de los dos se va. Pero al volver de este paseo en el que ya está más tranquilo, el tema no se aborda, es decir, no se está hablando, ya que los dos pues están más tranquilos. A priori parecería que no es tan malo esto, ¿no? Pero hay algo que en ese momento iba mal, es decir, sí había una discusión en ese momento, es que hay algo que tenía una importancia suficiente como para que los dos estuvieran confrontados. Por tanto, evitar hablar del tema, por las dos partes en este caso, lo que provoca es guardar en ese cajón algo que tarde o temprano acabará saliendo. Si se hace una o dos veces, puede ser que no pase nada, pero a largo plazo este tipo de conductas evitativas donde no se habla del por qué se ha ocasionado el conflicto o no se ha llegado a una resolución clara, puede acabar rompiendo la relación o terminando en conflictos mucho más graves. Por tanto, es por eso que es evitativo, ¿no? Porque por mucho que una de las personas al principio quería hablar, luego no se ha vuelto a hablar del tema y no se ha resuelto. Entonces, este sería un ejemplo así sobre este tipo de resolución de conflictos que no se resuelve, ¿vale? Pero está dentro de estos estilos. Vale, por último tendríamos el de sumisión o ceder, que para no poner el ejemplo del trabajador otra vez, podríamos decir, para que se vea así un poquito más claro también, imaginaos que vuestro hijo está llorando en el supermercado porque quiere que le compréis, pues yo que sé, una pasta, un bollicao o algo de chocolate, por decir algo, ¿no? Y al principio decís que no, pero el niño insiste, llora, veis cómo la gente os está mirando y finalmente se lo compras para no escuchar al niño. Entonces, quiere decir que has cedido ante la presión del niño. Entonces, el estilo del menor en este caso ha sido el competitivo y el tuyo como madre o padre ha sido el de ceder ante las exigencias del niño. Entonces, ahora os pregunto, quien quiera responder, ¿creéis que esto es algo positivo, ceder ante los conflictos? Yo te diría que en este caso no sería algo positivo porque le estamos enseñando al niño que si nos monta un pollo en el supermercado va a conseguir lo que él quiere y no es un sistema de solucionar los conflictos como tal. Exacto. Entonces, yo creo que habría que intentar razonar con él y explicarle la situación y igual en algún momento pues sí que se puede ceder, pero que no sea siempre la conducta ceder porque si no le estamos enseñando un patrón que no es el adecuado. Perfecto. O sea, al final es eso, ¿no? El patrón si se repite muchas veces, este patrón de sumisión, lo que estás consiguiendo es que la otra persona aprenda una estrategia desadaptativa de cómo hacerte ceder. Y esto también puede suceder en muchísimos contextos, no solo con el niño. Por ejemplo, en relaciones de pareja, donde el hombre se impone ante los deseos y necesidades de su pareja. Y digo el hombre porque es lo más habitual encontrárselo, sobre todo cuando hablamos de violencia de género o violencia machista, pero eso no quiere decir que no haya mujeres que también lo hagan, pero sí que es cierto que estaremos todos de acuerdo que el porcentaje es mínimo en comparación. Uh-huh. Vale, y por último, el cooperativo o el 1 a 1, como he dicho, será nuestro estilo más adaptativo y en el que en la mayoría de casos dará los mejores resultados para una mejor resolución de cualquier tipo de conflicto. Entonces, un ejemplo, pues también una discusión de pareja, ¿no? Cuando los dos componentes de la pareja, pues finalmente logran expresarse adecuadamente y el conflicto se disuelve de una manera en la que los dos han conseguido ganar, ¿no? Entre comillas, es decir, ninguna de las partes cede ante la otra persona o los dos han cedido en algún aspecto de eso que originó el conflicto, ¿no? Pero los dos han podido adaptarse y solucionarlo, es decir, los dos han ganado. Mira, os quería hacer otra pregunta ahora que me ha venido. ¿Pensáis que este estilo, el cooperativo, siempre tiene que ser la única alternativa a la resolución? Es decir, ¿los demás estilos no son útiles para nada? ¿Qué pensáis sobre esto? Pues yo creo que depende.
Que sí que es cierto, ¿no? Por lo que explicabas, que el cooperativo me parece un muy buen estilo al final, porque es el que dos personas se pueden comunicar, pueden expresar lo que necesitan o el por qué se cede o no se cede, pero yo creo que depende de la situación, puede volverse en tu contra. Quiero decir, en el primer ejemplo que ponías, por ejemplo, quizás ese trabajador, si mantuviese su posición de hacer lo que él quiere, al final podría ir en su contra y quizás incluso le podrían despedir, ¿no? Claro. Aunque no fuese algo ético y demás, pero... Perfecto, sí, perfecto. O sea, al final estos 4 estilos, digamos que son útiles dependiendo del contexto y siempre dependerá de eso, de la situación. Por ejemplo, si vemos a nuestro hijo que va a meter los dedos en el enchufe, pues rápidamente le apartaremos los dedos y le diremos, oye, que esto no se hace, ¿no? Y esto al final es un estilo competitivo, pero en este contexto es un estilo de resolución adaptativo y útil para resolver ese conflicto, ya que como adulto tienes la capacidad para saber qué es lo mejor para el niño, ¿no? Y esto sucede un poco con todos los estilos. Hay que saber, o sea, la idea no es aprender un estilo de resolución de conflictos y agarrarse siempre a ese, sino poder moverse bien por los 4 estilos, no solo saber utilizar uno, ¿vale? Sino saber pues qué estilo se debe de adoptar, mejor según el contexto y la circunstancia. Y a veces tendremos que ser pues un poco más evitativos, luego ser algo más cooperativos. No es algo súper estructurado, ¿no? No porque comencemos un conflicto de una manera competitiva debemos hacer el conflicto que se desarrolle siempre en esa línea, sino que la otra persona, si la otra persona, por ejemplo, nos da argumentos sólidos de su postura en un debate, pues debemos aprender también a poder ceder, ¿no? O poder reconocer, oye, pues tenías razón, no me has convencido sobre este tema. Y para trabajar un poquito esto en casa, ¿nos has traído algún ejercicio para acabar la sección? Pues sí, mira, había pensado un ejercicio, a ver si puedo más o menos explicarlo porque es un poco complicado. Vale, debéis intentar pensar en algún conflicto reciente que hayáis tenido donde no hayáis podido actuar de una manera asertiva, ¿vale? O donde la resolución que esperabais de ese conflicto pensáis que no haya sido la más adaptativa o favorable para las dos partes. Entonces, primero lo que os recomiendo es hacer unas respiraciones muy profundas, tranquilizaros mucho, cerrar los ojos y visualizar la situación del conflicto. Debéis intentar ver qué sentisteis más bien en ese momento, no tan solo a nivel emocional, es decir, no solo emociones, nuestras necesidades, sino también en el cuerpo. Si tenía mucha tensión en la cabeza, si tenía rigidez en las manos, es decir, todas esas señales físicas que os pueden alertar de que os estáis enfadando mucho y que es posible que no podáis controlar vuestro enfado, y visualizar también qué estabais haciendo en ese momento, cómo actuasteis en ese momento. O sea, al final la idea es que al recrear el conflicto seáis capaces de ver qué señales del no retorno tengo. Es decir, cuál es el límite que tengo para no acabar gritando o actuando de manera un poco que puedan violentar a la otra persona. Y aparte de esto, pues intentar imaginar esa misma situación, pero actuando de la manera más resolutiva y favorable posible, para evitar el conflicto que tenéis en mente, o al menos resolverlo si es que el conflicto está en marcha. Pues desde aquí, desde Serotonina, animamos a los oyentes a que hagan este ejercicio en casa y que intenten aplicárselo. Así que llegamos al final de la sección. Muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos Hasta la semana siguiente. que viene. Hasta la semana que viene.